Te voy a echar de anfitriona porque voy a entrar a un sótano. Ok, sí, Listo. vale, ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Betsy Margot López Gómez. Este es mi último día como residente de medicina interna y les voy a exponer este tema que es linfoma no Hodgkin. Entonces, iniciemos porque los linfomas son tumores sólidos del sistema inmune. Estos van a infiltrar sobre todo tejido linfático y hematopoyético. Sin embargo, pueden infiltrar básicamente cualquier tipo de tejido u órgano, a lo cual se le refiere como un sitio extranodal. Y su sitio más frecuente de infiltración, aparte del linfático y hematopoyético, resulta ser el gastrointestinal, sobre todo dentro del gastrointestinal, el estómago. Como ya habíamos visto en la clase que nos dio mi coR Brian, existen los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. 10% de estos linfomas son Hodgkin y el 90% son no Hodgkin, que es el tema que nos compete el día de hoy. Dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos aquellos que se derivan de los linfocitos B, aquellos de los linfocitos T y aquellos de los linfocitos NK. Sin embargo, 85 a 90% van a ser derivados de los linfocitos B, dejando únicamente un 15 a 10% para los linfocitos T y linfocitos NK. Dentro de la epidemiología en México, pues sabemos que su incidencia va aumentando con la edad. Sin embargo, veremos un poco más adelante que existen linfomas que son exclusivos de la infancia, algunos que es muy difícil que se desarrollen en los adultos. Sin embargo, dentro de los que yo voy a mencionar, casi todos tienen una edad media de diagnóstico entre los 50 y los 70 años. La incidencia en México dentro de la epidemiología o incidencia y morbimortalidad reflejadas desde el 2018, tenemos una incidencia de 1.7 por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 0.39 por 100.000 habitantes. Tenemos que desde el 2018 los linfomas, en específico los no Hodgkin, ocupan el 10º sitio de neoplasias en México. Tienen un porcentaje elevado de pacientes en Europa y en Estados Unidos que de remisión de la enfermedad. Sin embargo, eso no ha tenido la misma presentación en América Latina debido a que no tenemos digamos, avance tecnológico tan importante, sobre todo de acceso a medicamentos y de acceso pronto a la salud y al diagnóstico, lo cual complica que nosotros podamos tener tan altos niveles de remisión y de curación de la enfermedad, que más adelante veremos que en general con los linfomas no Hodgkin es algo difícil de lograr, pero muchos van a requerir un tratamiento de mantenimiento para evitar la remisión. Sin embargo, pues sí hay países que logran esto con mayor frecuencia que nosotros. Y lo que les comentaba más o menos, que es que más del 10% de los decesos y los casos incidentes se van a producir en América Latina. Ahora, dentro de los factores de riesgo, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de un linfoma no Hodgkin es la inmunosupresión. Esto no únicamente linkeado al virus de la inmunodeficiencia humana, sino también a aquellos que son receptores de trasplantes, tanto de órganos como de células madre, aquellos que reciben quimioterapia en altas dosis, incluso radioterapia, otros síndromes de inmunodeficiencia que no son la adquirida por VIH y enfermedades autoinmunes. Veremos que incluso los pacientes de linfoma no Hodgkin que reciben quimio y radio están en alto, bueno, a lo mejor no en alta probabilidad, pero por lo menos sí en un mayor riesgo de contraer una segunda neoplasia, a diferencia del resto de la población. También tenemos la infección por Epstein-Barr, que nos da como cada infección tiene un linfoma o linfomas en particular que son más propensos a generar. Por ejemplo, la infección por Epstein-Barr se ha asociado al linfoma de Burkitt, sobre todo en África,
y al linfoma de células NK. La infección por Helicobacter pylori, como lo hemos visto en múltiples ocasiones, sobre todo a un linfoma MALT, la infección por virus de hepatitis C a un linfoma esplénico de zona marginal, y una infección por borrelia a un linfoma mucocutáneo y la infección por herpes virus 8 al linfoma de derrame primario. No sé si recuerdan que Paquito nos lo mencionó el primer día que llegaron los ahora R1, nos mencionó que estaba muy asociado a ese tipo de linfoma, ¿no? Y bueno, entonces nosotros teniendo pacientes que tengan alguno de estos tipos de factores de riesgo y presenten algún tipo, por ejemplo, de síntomas B o algo que nos haga pensar que podrían tener una neoplasia, investigar un linfoma no Hodgkin es algo muy importante. Ahora, dentro de la clasificación, tenemos diferentes clasificaciones, todas son de la OMS, pero tenemos aquellas del 2008 y la del 2016. Ahorita veremos un poco más sobre qué cambios se han realizado, pero para todos los linfomas tenemos la del 2008, que divide a los no Hodgkin en neoplasias de precursores de células B y T, neoplasias de células B maduras, neoplasias de células T maduras y NK, y desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia. En esta tablita que tenemos de este lado, podemos ver cómo es que los divide. Y como verán, son muchos tipos de linfoma no Hodgkin, que definitivamente no hablaremos de todos ellos, hablaremos de los de mayor incidencia y los más importantes. Sin embargo, es importante que conozcamos que existen todas estas variables para que cuando tengamos un reporte de patología o un reporte de inmunofenotipo, sepamos hacia dónde irnos, ¿no? Esto no compete al médico internista. Finalmente, el diagnóstico sí nos compete, sospecharlo nos compete, enviar al paciente de forma pronta hacia el hematólogo y hacia oncología médica, aquellos que lo puedan manejar, nos compete. Sin embargo, ya cuestiones de patología, inmunofenotipo y todo eso, pues tal vez ya no es tanto eh, pues de nuestra parte, ¿sale? Pero es importante que lo conozcamos y como en algún punto había mencionado el doctor Montiel, lo que también nos compete es conocer los efectos adversos que puede tener el tratamiento de estas neoplasias. Ahora, dentro de la fisiopatología, pues muy general para los linfomas, recordemos un poco de nuestra inmunología de pregrado. Sabemos que las células B, los linfocitos B, van a surgir de los tejidos linfoides centrales, con la médula ósea, el timo, donde la recombinación va a dar esta recombinación tanto de las células B como de las células T, esa recombinación va a dar paso al ensamblaje de las cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas. Ahora, sabemos que siempre que sucede una recombinación genética, siempre que sucede una mitosis, un reordenamiento del DNA, este está propenso a cometer errores en la forma en la que va colocando las bases nitrogenadas. Entonces, el hecho de que tengamos intercambios, traslocaciones, nos vuelve propensos a generar un error que pueda dar paso a una neoplasia, ¿sale? Entonces, este reordenamiento, esta recombinación genética va a suceder gracias a enzimas que rompen el DNA. Y como les decía, eso puede generar traslocaciones cromosómicas que en algún punto pueden llevar a activar algún tipo de protooncogen. En este proceso de recombinación, los centroblastos, que son, pues, veremos sus células inmaduras, que van a tener características específicas y que es importante para los patólogos conocer esas características para saber qué es lo que está viendo al microscopio y qué tipo de variante del linfoma tiene. Bueno, estos centroblastos se van a convertir en centrocitos y se van a elegir cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulina. Es en este paso en donde se va a definir si van a existir o no mutaciones en las cadenas ligeras. Y eso es importante para tratamientos dirigidos
que pues en realidad no están tan a nuestro alcance todavía, pero que es importante conocer. Una vez que estas células maduran, que ya no son los centroblastos, que ya se convierten en los linfocitos como tal y que salen a tejidos linfoides periféricos, se van a activar en el centro germinal del ganglio. Eso da paso, errores en este lugar van a dar paso a, por ejemplo, el linfoma difuso de células B grandes o al linfoma folicular o al linfoma de Burkitt. Sin embargo, la fisiopatología base es esa. Esta recombinación genética que debe realizarse para que cada linfocito se derive a su propia estirpe, si va a ser un linfocito B, uno T, uno NK, si va a tener inmunoglobulina C, MG o qué tipo de cadenas ligeras va a tener. En todo este proceso es en donde se pueden dar los errores que nos lleven a generar una neoplasia. Ahora, los linfomas tienen una presentación clínica generalmente con un síndrome linfoproliferativo, que es como podemos nosotros identificar a un paciente que va a tener un riesgo de tener una neoplasia linfoide o hematológica, que es con una linfadenopatía, generalmente no dolorosa y persistente, es decir, no es reactiva, o sea, no es reactiva a una infección, no es reactiva a un periodo inflamatorio corto, sino que va a persistir en cierto tiempo y pueden tener síntomas B, que son aquellos que son pérdida de peso no intencionada, una diaforesis nocturna y fiebre persistente. Algunos otros van a presentar prurito generalizado, que eso es algo que se ve bastante frecuente en la clínica, en la consulta diaria de la dermatología. Y pues hay muchas cosas que pueden ocasionar un prurito generalizado, pero nunca se nos debe ir el hecho de que algún paciente diga, bueno, sí, tengo comezón en todo el cuerpo, bueno, ok, sí, póngase crema, pero ¿por qué? ¿No? O sea, no es normal. Entonces, no se nos debe de ir el diagnóstico diferencial con una neoplasia. Y la hepatoesplenomegalia. Esos son como los datos que nos orientan hacia el origen de la neoplasia y entonces empezamos con el diagnóstico general. Dentro del diagnóstico para los linfomas, pues vamos a tener que en laboratorios podemos encontrar anemia, trombocitopenia, neutropenia, DH elevada. Eso es más o menos lo que podemos encontrar dentro de los laboratorios. Si se dan cuenta, pues tampoco es como mucho. Sí debe de llamarnos la atención una pancitopenia. Eso nos habla generalmente de una infiltración a médula, pero no se nos debe de pasar por alto, ¿sale? A los R1, cuando estén integrando sus diagnósticos en los ingresos, está bien integrar diagnósticos a partir de la clínica del paciente, pero también hay diagnósticos que se pueden integrar a partir de los laboratorios únicamente. Y muchos de nuestros pacientes ingresan al hospital con una bicitopenia o una pancitopenia y la DH elevada. Dentro de los estudios de imagen puede ser un ATAC o puede ser un PET. El PET generalmente nos sirve de seguimiento ante un paciente que ya recibió tratamiento. Y bueno, la ATAC para identificar lugares en donde podamos tener crecimientos ganglionares que puedan estar al alcance para una biopsia, que lo ideal en estos pacientes es realizar una biopsia escisional de ganglio. No nos conviene una biopsia por aspirado, en realidad necesitamos todo el ganglio. Y bueno, una vez que lo tenemos, mandar a hacer los estudios pertinentes con dentro de los cuales no nos puede escapar evidentemente una patología, el inmunofenotipo y el análisis molecular. Ahora, dentro de la estadificación, si bien sabemos que la estadificación por Ann Arbor fue una escala creada para los linfomas Hodgkin, también ha tenido un impacto importante y pues sí, una utilidad en los linfomas no Hodgkin, así que también se utiliza. Entonces deberemos dividirla entre una etapa 1, 2, 3 o 4. Dentro de la etapa 1 tenemos que involucra solamente una región nodal, una región
pues sí, ganglionar o un sitio extranodal, ¿sale? Dentro de la 2 tenemos el involucro de 2 o más regiones linfáticas dentro del mismo lado si dividimos al cuerpo a partir del diafragma, ¿sale? Entonces debemos de dividir al cuerpo justo bueno, no en medio justo, pero sí a partir del diafragma. Entonces, esos 2 o 3 lugares afectados deberían estar arriba del diafragma o por abajo del diafragma, no deben estar combinados. O que esté involucrado solamente un órgano extralinfático y que estén contiguos estos, ¿sale? Dentro de la etapa 3 tenemos el involucro de regiones nodales o extranodales dentro o sea, que estén de un lado o del otro. Aquí sí pueden estar combinados, ¿sale? Y en la 4 ya tenemos un involucro difuso totalmente diseminado de uno o más lugares extralinfáticos y puede estar asociado el involucro linfático o no. Ahora, la estadificación que nos ha otorgado tener un PET ha ido disminuyendo la importancia. Bueno, porque aquí me faltó esto. Estas etapas son importantes, sin embargo, estos los vamos a poder clasificar como A o B, dependiendo de si el paciente presenta o no síntomas constitucionales, lo que les mencionaba, la fiebre, la diaforesis nocturna y una pérdida de peso, que para que sea significativa tiene que ser más del 10%. Jeje, es mi bebé, perdón. Vale. Bueno, entonces, que tenga fiebre o que tenga diaforesis nocturna o pérdida de peso, que para que esta pérdida de peso sea, digamos, importante, tendría que ser más del 10% del peso corporal dentro de los últimos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, les mencionaba, la introducción del PET para la estadificación del paciente en realidad cada vez ha dejado un poco más en el olvido el hecho de que el paciente tenga o no síntomas constitucionales, o sea, la importancia dentro de esta clasificación. Y de esta clasificación, sobre todo, sí para identificar en qué momento cachamos a los pacientes, pero sobre todo nos sirve para saber si los encontramos en un estado de enfermedad localizada, porque dentro de los linfomas no Hodgkin es muy importante que si están localizados, pues otorga una terapia dual que generalmente va a incluir a la radioterapia. Cuando ya está diseminada, la verdad es que esta no, pues no tiene un caso, ¿sale? Ahora, dentro del tratamiento y las complicaciones, el tratamiento veremos más adelante que el que más se suele utilizar es R-CHOP, que será la combinación de rituximab con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisolona. Este es el esquema más utilizado. Hay otros que en lugar de tener rituxi tienen etoposide, por ejemplo, o existen los tratamientos de segunda y de tercera línea para cada linfoma. Sin embargo, siendo este el esquema más importante, deberemos saber que como la mayoría de las quimioterapias, ocasiona, sí, caída de pelo, alteraciones del gusto, la pérdida del apetito, náusea, que suele ser manejada con antieméticos, sobre todo aquellos de tipo ondansetron, fatiga, que esta fatiga incluso después de la quimioterapia hay pacientes que la siguen presentando hasta 6 meses después del término de la quimio. Y en los 7 a 10 días posteriores del inicio de esta quimioterapia solemos encontrar pues neutropenia, trombocitopenia y anemia, ¿no? Que podía ya tener el paciente como parte de su padecimiento base o que puede ser consecuencia de la quimioterapia. Ahora, dentro de los síntomas o afecciones un poco más escaladas, más importantes, tenemos a la cardiomiopatía, que generalmente está ocasionada por la doxorubicina, la neuropatía periférica, hipogamaglobulinemia, síndrome de lisis tumoral, que es importante saber que puede generarse y entonces preverlo con una hidratación importante, con alcalinización de la orina, otorgando allopurinol. Y sabemos que los pacientes que tienen
que son tratados con una quimioterapia pueden tener una fertilidad reducida y, como lo había mencionado previamente, el riesgo de una segunda neoplasia. Ahora vamos a empezar a hablar de los linfomas dentro de sus categorías más importantes, de las de mayor incidencia. No sé si hasta aquí tengan una duda. En general fue como un panorama base de lo que son los linfomas no Hodgkin, pero iremos hablando uno por uno. ¿Alguna duda hasta ahorita? Mm, pues creo que no. No. Ok, entonces vamos a continuar. Empecemos con el linfoma difuso de células B grandes. Este es el linfoma no Hodgkin de células B de mayor importancia. Es el que, el que con más frecuencia se presenta. Entonces, empezando a hablar de este, tenemos que, como les había mencionado, la OMS tiene una clasificación del 2008 en donde los empieza a dividir como centroblástico, inmunoblástico, anaplásico, en el que nos hablan de los que son anaplásicos pero sin asa positivo, de los que son CD5 positivo, de centro germinal, no de centro germinal, mediastinal, es decir, tenemos muchos tipos. Pero dentro de la clasificación actualizada del 2016 tenemos algunos cambios importantes que se han realizado. Por ejemplo, aquí nos dice que es importante diferenciar aquellos que son de centro germinal o que son de células B activadas. Esa diferencia es muy importante realizarla porque de ello depende el pronóstico del paciente y de pues sí, el tiempo de supervivencia que tienen aproximado. También es importante realizar un inmunofenotipo y saber cuáles de estos tienen una expresión de MYC, cuáles tienen una expresión de BCL2, de BCL6, tomándolo como que son doble expresores o que son un double hit o un triple hit linfoma. Eso es importante porque de ello depende el pronóstico. También es importante saber cuáles de ellos son CD5 positivos porque esto nos otorga un mal pronóstico. También o sea, es decir, no es como que hayan actualizado mucho la clasificación, sino que nos dicen que dentro de estos es importante conocer el inmunofenotipo porque eso nos provee de un panorama del pronóstico del paciente. Esas son las actualizaciones que se han realizado del 2008 al 2016. Y pues, como les mencionaba, los del double hit o triple hit, que nos habla de los casos borderline, ¿no? Que no, que a lo mejor si tuvieras este linfoma, pero no expresara MYC o no expresara BCL2, pues tal vez tu paciente tendría una mayor oportunidad de supervivencia. Ahora, bueno, como les decía, este es el más común, abarca aproximadamente un tercio de los pacientes con linfoma no Hodgkin, tiene una ligera predominancia en hombres y su diagnóstico, bueno, la edad media de diagnóstico suele ser en la séptima década de la vida, de los 60 a los 69 años aproximadamente. Por un análisis molecular se divide de acuerdo a las células de origen. Esto puede ser dividido en células B de centro germinal, que tienen un mejor pronóstico que aquellos que vienen de células B activadas, y 10 a 15% de estos resultan ser no clasificables, es decir, no son ni de células B de centro germinal ni de células B activadas. Esta clasificación es importante también. Ahora, tenemos que puede involucrar sitios nodales y puede involucrar hasta en un 40% sitios extranodales, siendo el sitio más común el gastrointestinal. Ahora, al momento del diagnóstico, 10 a 20% de estos pacientes tienen un involucro de la médula ósea, lo que no les confiere tan buen pronóstico. La mayoría de estos pacientes que tienen un linfoma de células B, bueno, un linfoma difuso de células B grandes, se van a presentar con una masa tumoral de rápido crecimiento, como en las imágenes que les muestro. Por ejemplo, el de la mujer en zona cervical, pues para nosotros sería como muy sugerente, ¿no? De un linfoma. Sin embargo, el que presenta el paciente en la cara igual y nos distrae un poco porque nos podría simular a un absceso, ¿no? En realidad no es como que tu primera opción
de diagnóstico sea un linfoma, que debe de estar dentro de tu diferencial, pero no es lo primero que viene a tu mente. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Un tercio de estos pacientes con linfoma difuso van a tener síntomas constitucionales que, repito, es la fiebre persistente, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso. Y en estos pacientes vamos a tener DHL elevada, como lo había mencionado, como una generalidad del linfoma no Hodgkin, y una elevación de la beta 2 microglobulina. Ahora, este es un esquema que saqué de un artículo en donde nos dicen que de acuerdo a los avances tecnológicos que se han tenido en el diagnóstico para el linfoma no Hodgkin, una vez que sospechamos de estos son todos los pasos que deberíamos realizar para tener un adecuado diagnóstico y por ende una adecuada idea del pronóstico del paciente. Una vez que obtenemos nuestro sitio de biopsia, pues deberemos de realizar un análisis molecular. Este análisis molecular nos podrá proveer de saber aquellos que son similares a células B activadas y cuáles son similares a células de centro germinal. Tenemos que realizar un cariotipo y por aquello de traslocaciones y debemos de saber si expresan o no MYC, si expresan o no BCL2 y si expresan o no BCL6, porque esto depende de que sean un double hit o un triple hit. Y dentro del inmunofenotipo, aparte de esos tres, también podemos considerar aquellos que tienen Ki67, P53, C10, porque no solamente me ayudan para el pronóstico, sino que son líneas importantes de tratamiento disponible para esos pacientes si es que falla nuestra primera línea de quimioterapia o desde un inicio podemos proveerlo para aumentar la supervivencia del paciente. Ahora, una vez que obtenemos nuestra muestra, una vez que el paciente ya se presentó con esta masa tumoral de crecimiento rápido, que pues a lo mejor está localizada, a lo mejor el lugar sí te suena que podía ser un linfoma, a lo mejor no te suena, pero también ha tenido fiebre y pérdida de peso y entonces como que dices, hay que biopsiarlo y lo biopsias y lo mandas a patología. Ahora, para hacer el diagnóstico del linfoma difuso de células B grandes, pues dentro del nombre tiene lo que podemos observar en la patología, es decir, su patrón de arreglamiento, vamos a decir, es difuso y las células grandes se refiere a que estas son células más grandes que los núcleos de los histocitos, de los macrófagos, que se van a presentar dentro del mismo tejido. Es decir, si yo estoy viendo dentro de mi campo que existen macrófagos, pero también encuentro estos linfocitos como rarones y que están grandotes, más grandes que los macrófagos, pues como que no me suena muy bien, ¿no? Y hay 10% de estos pacientes pueden presentar un patrón que se llama en cielo estrellado, que finalmente, pues como nos lo podemos imaginar, indica un alto índice de mitosis. Ahora, dentro de las tres variantes principales del linfoma difuso de células B grandes, tenemos a la centroblástica, que abarca el 80% de la forma en la que se puede presentar patológicamente esta neoplasia, y estas van a ser células grandes con un citoplasma moderado y van a tener 2 a 3 nucleolos pequeñitos, pequeñitos que van a estar en la periferia del núcleo. Eso es lo que los patólogos van a encontrar. 10% van a presentar una variante inmunoblástica. Estas células van a ser de un citoplasma basofílico. Su nucleolo va a ser trapezoide y va a estar central, es decir, en lugar del núcleo ser el central va a ser el nucleolo y se pueden atar, digamos, como conectar hacia el núcleo con líneas de cromatina que al microscopio dan una apariencia de patas de araña. Y también existe la variante anaplásica, que junto con la inmunoblástica son de peor pronóstico que la centroblástica. Estas se presentan en un 3% de los pacientes y van a ser células B muy grandes que pueden tener núcleos aberrantes e incluso ser multinucleadas, lo que puede hacer que imiten a una célula de Reed-Sternberg, como en el linfoma Hodgkin, como esta que vemos aquí, que hace como los ojitos de búho, ¿no?
Ahora, esta es una imagen, evidentemente pues no está como a a un grado de amplificación suficiente como para que yo les pueda enseñar lo que les acabo de describir. Sin embargo, dentro de la A nos mencionan que encontramos una variante centroblástica, que como les había dicho, pues tiene el núcleo y los 3 nucleolitos. Aquí la verdad es que pues no alcanzo a ver mucho, pero pues el artículo decía. La B es una inmunoblástica. En la inmunoblástica decíamos que podemos encontrar el nucleolo, que es como el más central y que puede tener el patrón de patas de araña uniéndose hacia el núcleo. Y en la C podemos encontrar una variante anaplásica, que esa es la que decíamos que pueden tener multinucleadas. Tal vez aquí podría alcanzar a ver un poco como de esa morfología que me indica un poco de ojos de búho, ¿no? Sobre todo en esta, yo diría, esta tal vez, esta tal vez. Ajá. Y dentro de también tenemos aquellos que son CD30 positivo. Los CD30 positivos, si no mal recuerdo, suelen ser asociados a la variante anaplásica. Esto es con una tinción específica de inmunohistoquímica. Ahora, dentro del inmunofenotipo, pues veremos que al ser un linfoma de células B, de células similares a la B, pues van a tener obviamente estos 3 marcadores que son panantígenos de las células B, que serían el CD19, CD20 y CD22. Generalmente suelen expresar estos 3, aunque por ejemplo la variante que me parece que es plasmablástica, esos no presentan el CD20, el marcador CD20. Pero bueno, por ser derivadas de las células B suelen presentar estos 3. También pueden expresar CD5, que era lo que decíamos en la nueva clasificación del 2016. Que si expresan CD5, pues es un pronóstico generalmente adverso. El CD30, si bien les decía, esta sí se suele presentar más en la variante anaplásica. Y también me habla de un pronóstico y bueno, así con diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí me habla de MIC, la significancia pues es definir la coexpresión y definir el double hit o el triple hit. Y además de eso, como les mencioné en algún punto, no solo ayudan a apoyar el diagnóstico, sino que también exploran líneas de terapia. En el caso de que este paciente tenga un linfoma difuso que expresa CD20, eso me dice que rituximab lo puedo utilizar, ¿no? Que es un anti-CD20. Si presenta CD22, pues entonces un inotuzumab también lo puedo utilizar. Y si expresa CD30, como en la mayoría de las variantes anaplásicas, brentuximab también es una terapia biológica que me puede servir para atacar esta anaplasia en específico. Y es entonces que cobra importancia conocer el inmunofenotipo. Ahora, el tratamiento del linfoma difuso de células B grandes, pues en general, como les decía, se trata con R-CHOP. Y el hecho de agregar al CHOP el R, es decir, el rituximab, permite una supervivencia de 93% comparada a la del 84% si no lo agregáramos. Esos son, leí algunos artículos, por ejemplo, que venían del 2008, del 2016 y del 2006, perdón, y esos, pues en realidad casi no mencionaban a rituximab, que la verdad es que no sé en qué punto fue que se creó, pero sí sé que tardaron mucho en llegar las terapias biológicas a nuestro país, por lo que tal vez por eso es que no se consideraba en ese momento, pero sabemos que el hecho de agregarlo a esta quimioterapia aumenta la supervivencia de los pacientes. Como les mencionaba, si por Ann Arbor tenemos un paciente con una enfermedad localizada, igual por PET, pues entonces, y sobre todo en masas prominentes, es decir, aquellos que tienen crecimientos que están creando otro tipo de síntomas, por ejemplo, síntomas de tipo compresivos, entonces podemos añadir radioterapia. Ahora, a pesar de que como se los mencioné al inicio, a pesar de que tratemos adecuadamente e incluso cuando añadimos rituximab, 30 a 40% de los pacientes van a presentar una recaída tras el tratamiento de primera línea. En esos casos ha demostrado ser mejor en el linfoma difuso de células B grandes el tratamiento con dexametasona, citarabina y cisplatina. Y si es factible, posteriormente
dar un trasplante autólogo de células madres. Si incluso posterior a este tratamiento de segunda línea y al trasplante autólogo, el paciente progresa, pues entonces es de muy mal pronóstico. Ahora, existen tablas que tenemos para establecer dentro, aparte de todo lo que les he dicho, ¿no? Del tipo de patología que tiene, del tipo de inmunofenotipo que presenta, de la rapidez de instauración de los síntomas. También tenemos escalas pronósticas que nos ayudan a saber qué tan bien o qué tan mal le irá a mi paciente. Dentro de la IPI, que es la que utilizamos en difuso, pues tenemos que influyen los factores, que el paciente sea mayor de 60 años, que la DHL esté mayor al límite superior que se permite, que el estatus pues de dependencia del ECOG que tiene el paciente de funcionalidad que presenta sea mayor o igual a 2, o que su estado de Ann Arbor, su etapa de Ann Arbor sea 3 o 4 y que tenga más de un sitio extranodal involucrado. Eso son lo que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando el paciente se presente y con esto voy a ir aumentando factores, ¿no? Dependiendo del número de factores que yo tenga presente, es el tipo de riesgo que presenta el paciente y la supervivencia a 3 años que tiene. Es decir, por ejemplo, cuando presenta 0 o 1, pues en realidad es un riesgo bajo y el paciente tiene una supervivencia a 3 años del 91%. Pero si al contrario presenta 4 a 5 de los factores que yo mencioné, es de un riesgo alto y tiene una supervivencia a 3 años del 59%, que es una disminución bastante importante. Esta es la que siempre se había utilizado, sin embargo, hace unos años se generó esta escala internacional este índice pronóstico internacional de la red nacional la Red Central de Cáncer Nacional, y esta nos involucra algunas otras cosas. Por ejemplo, la edad la divide por años, o sea, es decir, por grupos de años. Tiene menor riesgo que tú te encuentres entre los 40 y los 60 años a que tengas más de 75, ¿no? El hecho de que tu DHL no solo esté por arriba del límite superior, sino cuántas veces por arriba está. Obviamente también toma en cuenta Ann Arbor y sobre todo se enfoca a que sí tengas enfermedad extranodal, pero ¿dónde está esa enfermedad extranodal? Es decir, es de mayor importancia que se encuentre en la médula, que se encuentre en sistema nervioso central, en pulmón, en hígado o en gastrointestinal, a que se encuentre en cualquier otro lado. Tiene más riesgo estos sitios y que su funcionalidad, de acuerdo al ECOG, sea mayor o igual a 2. Es decir, tienen casi los mismos factores involucrados, pero los dividen por riesgos, lo que nos ayuda a ser un poco más específicos con el pronóstico del paciente. Y bueno, sabemos que a partir de que salió IPI y a partir de que apareció el rituximab, bajó su poder de estadificación porque el rituximab ayuda a aumentar considerablemente la supervivencia, lo que significa que ya su pronóstico de supervivencia a los 3 años pues tal vez ya no es tan bajo ahora que se les administra rituximab. Y también sabemos que el hecho de que el paciente exprese MYC, BSL2 y BSL6, que sería un triple hit, y que además, un doble hit o un triple hit, eso nos genera que el curso del linfoma sea agresivo y de muy mal pronóstico. Ok, aquí acabamos con el linfoma difuso de células B. Nos dirigimos hacia el linfoma folicular. El linfoma folicular es el segundo tipo más frecuente del linfoma no Hodgkin, abarcando aproximadamente 20% de estos pacientes. Igual, muy parecido al difuso, su media de diagnóstico es a los 60 años y este tiene el marcador de traslocación 14-18. A lo mejor lo recuerdan, ¿no? Eran de ese tipo de cosas que nos hacían aprendernos para el ENARM. Esta traslocación se presenta en 80-90% de los pacientes que tienen un linfoma folicular. Ellos
esta traslocación lo que significa es que va a aumentar la función de BSL2. Y BSL2 va a dificultar la apoptosis y va a prevenir la muerte celular programada, generando que estos errores de la recombinación genética no puedan ser reparados al eliminar a las células que salieron mal, ¿no? Entonces, como eso no se puede hacer, entonces predomina esta célula maligna y es entonces que se forma la neoplasia. Estos pacientes se van a presentar igualmente con una linfadenopatía periférica no dolorosa. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes ya se van a presentar con una enfermedad diseminada, en la mayoría de los casos a médula ósea en un 60-70%, a hígado en un 50% y a vaso en un 40%. Pero a pesar de que tengan esta enfermedad diseminada allá distintos órganos, la supervivencia suele exceder los 10 años, lo que pues es bastante bueno comparado con el difuso, que como veíamos, dependiendo de los factores que involucre, de acuerdo al IPI, pues podrían tener hasta un 59% de supervivencia de 3 años, ¿no? Es una diferencia importante. Y en un 10 a 70%, lo cual no nos dice nada, o sea, podría ser poco o podría ser mucho, pero puede transformarse a un difuso agresivo. Es decir, del linfoma folicular se puede, digamos, mutar hacia un linfoma difuso de células B y ser de un aspecto muy, muy agresivo. El linfoma folicular también tiene su propio IPI, digamos, pero este es del linfoma folicular en específico y pues involucra casi los mismos factores que el anterior. Sin embargo, aquí importa el nivel de hemoglobina que sea menor a 12 y aquí el número de áreas nodales involucradas sería mayor a 4. Ahora, dependiendo de de la presentación de estos factores, aquí la supervivencia no se calcula a 3 años, sino a 5 años y puede ser del 91 hasta el 52%, dependiendo del número de factores que el paciente presente. Ahora, como les decía, casi la mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad diseminada al momento del diagnóstico, por lo cual no van a ser candidatos para radioterapia porque no está localizada. Sin embargo, si lo estuviera, pues se puede otorgar. Y el hecho de que eh, digamos que su avance sea pues paulatino, no es un avance agresivo, tarda tiempo y muchas veces los pacientes se presentan incluso asintomáticos al momento del diagnóstico. Eso genera que el hecho de decidir cuándo iniciar el tratamiento sea muy individual, porque no se ha comprobado que iniciar el tratamiento en cuanto se diagnostica el linfoma folicular presente una mejoría en la supervivencia del paciente. Entonces, el hecho de que yo inicie a un paciente asintomático casi en su totalidad, a una quimioterapia y a que se empiece a exponer a cosas que en realidad sí lo van a tornar sintomático, pues será muy particular del hematólogo y del paciente. Em, pero sí se ha demostrado que tiene pues sí, un improvement, que tiene una mejoría de la supervivencia si tú lo inicias en pacientes sintomáticos, en pacientes pancitopénicos o con compromiso orgánico al momento del diagnóstico. Ahora se ha hecho como comparación entre cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes, si rituximab con CHOP o si rituximab con bendamustina, y en algunos lugares mencionan que parece ser mejor iniciar rituximab con bendamustina, pero pues todavía está como no muy claro porque pues sí, la quimioterapia base de estos linfomas siempre ha sido el R-CHOP o por lo menos ha sido el CHOP hasta que se agregó el rituximab. Entonces, bueno, en este sí existe como partidarios de iniciar bendamustina y otros de iniciar CHOP. Y el hecho de que nosotros otorguemos para el mantenimiento rituximab prolonga el tiempo de remisión del paciente. Ahora vamos hacia el linfoma de zona marginal. Dentro del linfoma de zona marginal, vamos a ver que es el tercer linfoma no Hodgkin de células B más común
representa de todos los linfomas aproximadamente el 8%. Vamos a tener tres tipos de linfomas de zona marginal. Tenemos el esplénico, que estos pacientes evidentemente se suelen presentar con esplenomegalia y también linfocitosis. Tenemos el linfoma extranodal de zona marginal, que este suele estar en estómago, como lo veremos, en piel, en glándulas salivales y en pulmón. Hay dos traslocaciones importantes dentro del extranodal de zona marginal, que son la traslocación 11-18, que se presenta sobre todo en MALT gástrico, y el hecho de que el paciente que tiene un MALT presente presente esta traslocación 11-18 nos dice que va a tener una pobre respuesta a la terapia contra Helicobacter pylori, porque como veremos, el tratamiento, si es un MALT, es iniciar la terapia contra Helicobacter pylori y posteriormente otorgar terapia, ahora sí, como para la neoplasia. Pero inicialmente es contra Helicobacter pylori, que es pues el factor asociado más importante para su desarrollo. Y la traslocación 4-18 que se presenta en los que no son gástricos. Y también tenemos al linfoma nodal de zona marginal. Entonces, dentro de los linfomas de zona marginal, tenemos tres zonas marginales, ¿sale? Eso es importante conocerlo. Como verán, la clasificación y la subdivisión de todos los linfomas, la verdad es que es muy compleja. Entonces, pues, así como que nos la podemos aprender de memoria o acordarnos a cuál pertenecía, pues tal vez no, pero para eso existen las tablas para ir a checarlas, pero sí saber cómo diagnosticarlo, cómo sospecharlo, es lo que nos va a ayudar. Y el tratamiento, pues como les mencionaba, si está asociado a alguna infección, es erradicar esa infección, como en el caso de Helicobacter pylori. Si está localizado, como en el resto de los linfomas, podemos otorgar radioterapia o cirugía. Por ejemplo, en el linfoma esplénico de zona marginal, se opta por la esplenectomía. Si está diseminado, entonces podemos dar rituximab solito o acompañado de CHOP. Y si es la variante esplénica, pues lo que les decía, esplenectomía, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un linfoma MALT, pero este está, pues no está en estómago, está hacia duodeno, me parece. No me pregunten de endoscopia. Ahora, linfoma de Burkitt. Dentro del linfoma de Burkitt sabemos que este tiene la traslocación de 8-14. Este genera una disregulación de MYC. Entonces, como vieron en el anterior, en el folicular, ellos tienen la expresión de BCL2. Los de Burkitt, tienen la de MYC, la disregulación de MYC, pero los difusos en realidad pues no tendrían como por qué, por eso es que es importante en su inmunofenotipo reconocerlo y saber que confiere peor pronóstico que que tengan uno, que tengan dos o que tengan tres, refiriéndonos a MYC, BCL2 y BCL6. Como sabemos, tiene una fuerte asociación al virus de Epstein-Barr. Eh, en los pacientes, pues sí, sobre todo se desarrolla en pacientes con VIH, como lo mencionábamos, factor de riesgo a la inmunosupresión, ya sea adquirida, congénita, y pues su índice de proliferación es muy alto. De hecho, se suelen presentar con masas muy prominentes, sobre todo a nivel mandibular, como lo vemos en este pequeñito, que creo que esta imagen es como súper característica de cuando alguien nos daba una clase sobre el linfoma de Burkitt. También pueden tener una masa ovárica o esta masa se puede encontrar en la válvula ileocecal. Estos pacientes que tienen Burkitt tienen alto riesgo de recaída y de recaída en sistema nervioso central. Y es entonces porque resulta importante en estos pacientes realizar una citología de líquido cefalorraquídeo una vez que se hace el diagnóstico de Burkitt. Y bueno, en el caso de que tengan una recaída al sistema nervioso central, se suele tratar con metotrexato y citarabina. En estos pacientes el mantenimiento se debe de realizar con altas dosis y debe de hacerse con regímenes alternantes en fármacos para evitar la resistencia, porque ese es un gran problema de ellos, que es muy agresivo y que suele generar mucha resistencia a los fármacos. Y bueno, este no es tan característico de nuestra población, ¿no? Esto es muy característico de los africanos. Ahora, el linfoma de células del manto
Este va a representar aproximadamente 7% de todos los linfomas. Su edad de diagnóstico va a ser aproximadamente a los 58 años. Va a tener una predominancia clara en hombres y ellos tienen la translocación 11-14, lo que confiere una sobreexpresión de ciclina D1. Estos pacientes se suelen presentar con una linfadenopatía generalizada más un involucro gastrointestinal con poliposis linfomatosa. Entonces, si el paciente, aparte de tener linfadenopatía generalizada, tiene afectación a gastrointestinal, pero aparte tiene poliposis, bueno, se desvía un poco tal vez de pensar en uno de zona marginal a que empecemos a pensar en uno del manto, ¿no? El tratamiento puede ser rituximab con CHOP o puede ser bendamustina con rituximab, al igual que el folicular tiene como esta divergencia en el tratamiento. En el raro caso de que el paciente joven, o sea, porque generalmente en los pacientes ya de edad, el trasplante autólogo ya no es tan recomendable o no tiene tanta eficacia. En el caso de que un paciente joven tuviera un donador coincidente con el HLA que presenta el paciente, pues el trasplante de células madre hematopoyéticas puede incluso ser curativo en el linfoma de células del manto. A pesar del trasplante, incluso a pesar de que puede ser curativo, hay muchos de ellos que a pesar de ello progresan y pues en general progresen o no, se realice o no el trasplante, tienen un mal pronóstico con una supervivencia media de 3 años a partir del diagnóstico. Ahora, esos fueron más o menos los linfomas no Hodgkin de células B más importantes, que básicamente con eso abarcamos casi todo no Hodgkin. De ahí en fuera, pues es un poco ya más competencia del hematólogo hacer el diagnóstico, son de presentación más rara, más difícil, tratamiento más complejo. Entonces ahora nos dirigimos un poco hacia los linfomas no Hodgkin de células T, que en realidad pues no me metí mucho en esto porque son pocos, o sea, representan un porcentaje muy bajo del no Hodgkin, pero bueno, van a representar 10% de todos los linfomas, como lo veíamos al inicio, 15 a 10% de todos los linfomas de los no Hodgkin y se van a dividir en dos grandes grupos. Existen los sistémicos, que sobre todo los representantes, vamos a decir, son el linfoma angioinmunoblástico de células T y el linfoma anaplásico de células T grandes. Y dentro de los cutáneos, que son mis favoritos, tenemos a la micosis fungoide y al síndrome de Sézary principalmente. Tenemos otros, pero bueno, esos son los representantes. Generalmente los linfomas no Hodgkin de células T tienen involucro ganglionar. Estos más que ser extranodales suelen ser nodales, ganglionares como tal. Suelen presentarse, estos sí, en su mayoría con síntomas constitucionales. Algunos incluso se pueden presentar con un síndrome hemofagocítico, que es importante tenerlo en el diferencial. Estos, al contrario de los linfomas B, se suelen tratar con CHOP y con etopósido. ¿Y esto por qué? Porque el CD20, que el rituximab es un anti-CD20, ¿no? Y el CD20 pues es un pan-antígeno de las células B, sin embargo, no de las células T. Por eso es que aquí elegimos CHOP y etopósido. Y el pronóstico IPI nos dice que si tuvieran un bajo riesgo, los pacientes pueden sobrevivir hasta 5 años. Esa es su supervivencia. Sin embargo, si su pronóstico es de alto riesgo, sobreviven más o menos unos 6 meses. Aquellos cutáneos suelen ser, en los cutáneos suelen ser utilizados los tratamientos de tipo tópico, sobre todo la luz ultravioleta, y en los sistémicos, bueno, chopetopósido como generalidad. Y bueno, pues aquí finaliza mi última clase del R1 y de medicina interna. Y pues desde el fondo de mi corazón, muchas gracias a todos ustedes. Un gusto haber convivido y podido haberlos visto todo este año. Muchas gracias por todo y no sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Nadie?
No, me parece que estuvo muy resumida, pero pues entiendo que el tema es muy largo, entonces, pues muy bien, Betsy, y te vamos a extrañar. Mucho éxito en tu nueva etapa. Muchas gracias, Aricio, también a ustedes. Un gusto. Un gusto también. Muy buena clase, Betsy. Felicidades y se te va a extrañar acá en MI. Gracias. Abrazo. No hablen por todos. ¿Mandé? Ahora, Bueno, Que yo no hablen sí. por todos. Yo sí. ahora. Felicidades, Betsy. Como siempre, una muy buena clase. Pues te deseamos lo mejor Sí, en esta nueva etapa y, muchísimas gracias. y pues mucho éxito en todo lo que venga, ¿vale? Muchas gracias igualmente a ustedes. Nos vemos mañana en la fiesta. Órale, cuídate. Igual, bye. Bye, bye.